Bueno, yo soy el contador Daniel Espinosa, soy experto en el área de auditoría gubernamental y en el área judicial. ¿Mm? Y bueno, hoy se trata de hablar, por ejemplo, de cómo desarrollar una pericia, ¿no? De cómo empezar, de cómo seguir y por ahí de cómo terminar. Dice, la idea sería pegar un pantallazo sobre la labor de un perito desde el momento que se inicia hasta el momento que termina. ¿Mm? Bueno, nosotros sabemos que esto se inicia desde el momento de que se procede a sortear a un perito en una causa. ¿Mm? ¿Cómo nos enteramos, por lo menos en Cava, de que alguien salió sorteado en una causa? En general nos vamos a enterar porque nos mandan una cédula. ¿Mm? En otra época se mandaba un mail de cortesía, pero ahora el sistema no lo está enviando más. Entonces, cuando uno lo sortea en una causa, vamos a tener que esperar que llegue una cédula electrónica. Porque en definitiva es muy difícil que nos enteremos antes, porque, porque cuando sale el nombramiento a veces aparece dentro de las causas, pero al no aparecer ni siquiera como novedad, eh, a veces de suerte uno mira todo el listado de causas pendientes y encuentra algo que antes no estaba. Entonces ahí nosotros entramos y miramos esa causa que apareció siendo extraña y nos encontramos que fuimos sorteados como peritos. Bueno, ahí tenemos un tema, primero, que a veces se ha originado algún tipo de polémica que siempre hay que esperar la cédula, aunque estemos nombrados, pero si no estamos notificados, yo por lo menos recomiendo de que jamás alguien se notifique espontáneamente y tome el cargo solo. ¿Mm? Porque hay todo un tema ahí con los abogados que por ahí están utilizando esto como una estrategia procesal, o sea, dejar que no notifican al perito para ganar tiempo, o algunos que no les interesa la pericia porque la notificación es de parte. Entonces acá tenemos que hablar de un tema que hace poco cambió, que era la diferencia que había entre los juzgados laborales y el resto de los fueros. ¿Mm? Los juzgados laborales hasta la reforma laboral tenían impulso de oficio. O sea, ¿qué quería decir esto? Que el juzgado era el que impulsaba la causa. O sea, la causa no se detenía porque las partes no la movían. El juzgado mandaba la cédula, el juzgado la impulsaba. ¿Mm? Eso es lo que decía la ley antes de la reforma laboral, que es la ley orgánica del trabajo, que es la ley 18345. O sea, el Fuero del Trabajo tiene su propia ley de procedimientos, aparte de las demás. Eso fue reformado por la ley 27802, que mal llamada de reforma laboral, y ahora los juzgados laborales pasaron a tener impulso de oficio, perdón, impulso de parte. ¿Y qué quiere decir impulso de parte? Que es responsabilidad de la parte interesada impulsar los actos. ¿Mm? Eso implica hacer las notificaciones. Cuando hay alguno de los actos que tiene que ser notificado por cédula y el impulso de parte, son las partes responsables de confeccionar la cédula. Más allá de que algún juzgado pueda hacerlo de onda alguna vez, pero no les corresponde. Antes no. Antes en los laborales se notificaba a oficio. O sea que en definitiva hay que esperar que a uno le llegue la cédula. ¿Por qué no conviene tomar el cargo directamente? Porque, porque muchas veces las partes, ¿m?, especulan con, especulan con la falta de la cédula. ¿M? ¿Por qué? Porque una parte por ahí no tiene interés en que se haga la pericia. Entonces, deja que el perito no se notifique o no lo notifica. Y el tema queda ahí. Entonces, uno no tiene que tomar el cargo. Y es más, a mí me pasó particularmente hace bastantes años que fui y tomé un cargo notificándome espontáneamente. Y el juez me percibió. ¿Mm? Me puso un proveído que dijo que en lo sucesivo me limite a cumplir las funciones de perito y que no intervenga en actos procesales en actos procesales que son exclusivos de las partes. ¿Y esto por qué se da así? Porque muchas veces algunos quieren dejar caer el expediente
especulando con la caducidad de instancia. Entonces, claro, si uno como perito va y hace algo que no le corresponde, porque que le corresponde a la parte, le cortó el instrumento de la caducidad de instancia y bueno, y eso les altera la defensa en juicio, porque es una estrategia procesal. Entonces, el perito jamás, jamás tiene que hacer cosas tiene que ejecutar actos que no le incumben. ¿Mm? El perito no tiene que notificar, inclusive no tiene que notificar la pericia, que eso lo vamos a ver después. No debería. ¿Mm? Y bueno, eso en cuanto a la toma del cargo. Entonces, para tomar el cargo hay que esperar la cédula. ¿Mm? No, porque uno en foros ha habido una discusión grande porque hay algunos y hay gente que dice, hay colegas que dicen, no, no, yo lo tomo igual, el cargo, no hay que no conviene tomarlo, porque generalmente no pasa nada, pero a veces puede llegar a haber problemas con las partes. ¿Mm? Esto viene a colación también con una de las preguntas que circulan en el curso, que para mí está mal formulada, que es la que habla del tema de la recusación, ¿no? Que la respuesta que dieron es que un perito se lo puede recusar después de que tomó el cargo y cuando se cumplan las mismas condiciones que para recusar los jueces. Para mí eso es válido, pero no es lo único que puede pasar. Un perito puede ser recusado antes de tomar el cargo. ¿Por qué? Porque si una, y es otra cosa que me pasó a mí. Antes de que yo pudiera tomar el cargo, una vez, ya me estaban pidiendo la recusación y le estaban pidiendo al juez que no me deje tomar el cargo. Y era completamente válido. ¿Y por qué? Porque una recusación es cuando alguna de las partes se opone a que un determinado funcionario ejerza una función por la que esté investido, por alguna razón de que pueda haber parcialidad. Entonces se pide la recusación, es decir, un momentito, usted no puede intervenir porque no va a ser imparcial. ¿Mm? Y a mí me pasó una vez que justo me cae una pericia en la que yo era, en una empresa que yo era síndico. Cayó de casualidad. Pero no, pero cuando voy a ver el expediente, que yo no pensaba tomar el cargo, estaba presentando un escrito que no lo habían despachado para excusarme porque me comprendían las generales de la ley. Y en el medio, el abogado que me conocía, había presentado un escrito pidiendo la recusación porque si yo tomaba el cargo podía ser parcial. Ahora, ¿qué pasaba si yo tomaba el cargo haciéndome el bobo, como hacía por ahí? Hasta podía tener una sanción. Por eso digo que a veces las respuestas y todo están un poco tiradas de los pelos y, y hay que contestar lo que ellos quieren, ¿no? Porque si uno no aprueba, pero es un tema que es discutible. Entonces bueno, llegamos a donde tenemos que tomar el cargo, estamos hablando, ¿no? Quedamos que esperen siempre la cédula. Es un consejo mío, hay que esperar la cédula, porque muchos se apuran y lo toman el cargo cuando ven el nombramiento ahí y que ni siquiera está notificado. No, hay que esperar la cédula y tomar el cargo. Para mí el cargo se toma contra la cédula. Y bueno, entonces, una vez que tomaron el cargo, en el escrito, esta es otra cosa que yo estoy recomendando ahora, cuando hagan el escrito, porque hay una acordada de la Corte en la cual se le pide a los peritos que manifiesten si tienen vinculación o no con alguna de las partes. ¿Mm? ¿Y esto por qué? Porque lo que decía yo recién, si tienen vinculación con alguna de las partes, el perito no puede no llegar a ser imparcial. ¿Mm? Entonces, generalmente, ¿qué termina pasando? Hay juzgados, no todos lo hacen, pero hay juzgados que uno le terminan pidiendo una declaración jurada que uno manifieste si tiene o no tiene vinculación con alguna de las partes del litigio. Yo lo que estoy recomendando es que en el escrito de aceptación de cargo, que en el escrito de aceptación de cargo manifiesten eso directamente. Cuando pongan acepta cargo, póngale brindo caución juratoria sobre que no tengo vinculación con ninguna de las partes. Háganlo en el mismo momento, porque a veces pasa, a veces no, pero es muy probable que después lo intimen a uno para que presente el otro escrito. Es más, yo vi una colega que la removieron por eso.
Y la removieron porque este es otro tema que hay que ver con el tema de las notificaciones, que lo vamos a explicar. La removieron porque no le mandaron cédula y le pusieron un proveído en un hágase saber a la perito. Ahora vamos a explicar qué tiene que ver el hágase saber con el tema de las notificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de notificación. Entonces, si vamos a cómo los cargos de peritos se notifican siempre por cédula, no se van a notificar de otra manera. Y hay tres vías en general para que uno lo notifique. No hay más, pero una es por cédula, es por instrumento escrito, o sea, cédula, carta documento, en general es por cédula. ¿Mm? Pueden notificarlo por cédula papel o pueden notificarlo por cédula electrónica. En general, esto está pasando con los juzgados de la Cava. Nadie sabe por qué los cargos de perito los están notificando por vía papel. En los juzgados locales de Cava, no estamos hablando de los nacionales. Pero bueno, la notificación que viene para el PJN, para el Poder Judicial de la Nación, es electrónica. Llega la notificación electrónica y yo voy y tomo el cargo. Presento un escrito en el cual digo acepta cargo, ¿no? Y sugiero que pongan esta manifestación en la cual eh, que no tienen vinculación con alguna de las partes. Una vez que está presentado ese escrito, lo que también sugiero es esperar que el juzgado lo dé por aceptado el cargo. Y no, que otro defecto que he visto muchas veces de muchos peritos que se ponen a trabajar sin tener el cargo aceptado y después resulta que empezaron a trabajar, hicieron un montón de cosas y la pericia termina arreglada y al perito se le dice que se abstenga de presentar el informe y no le regularon horario porque no le dieron el cargo por aceptado. Bueno, ha pasado eso también. Por eso digo, otro consejo es no apurarse y esperar a que salga un despacho que diga se tiene el cargo por aceptado del perito contador. Una vez que está eso, empiezan a trabajar. ¿Mm? ¿Qué viene después de que el cargo está aceptado? Bueno, ahí tenemos que empezar a hacer la pericia. ¿Cómo empezamos? Empezamos a hacer la pericia. Hay que eh, hay que tratar de encontrar la documentación de respaldo, lo que nosotros necesitamos para, para hacer nuestro informe pericial. Nuestro informe pericial tiene que estar respaldado por documentación y evidencia. Ese es otro tema que también está trayendo bastante polémica, que tiene que ver con las pericias que se están haciendo por mail, que ahora lo vamos a hablar eso también. Me quedó pendiente el tema de las notificaciones. O sea, la notificación de la aceptación de cargo va a ser siempre por cédula. No puede hacerse de otra manera, sea electrónica, sea papel, va a venir por cédula. No va a venir de otra forma. En algún caso, algún jugador ha mandado una carta de documento en el interior, pero 99,99% de las veces va a venir por cédula electrónica o por cédula papel, pero es por cédula. ¿Cómo puedo notificar? Bueno, por cédula o instrumento escrito, que es lo que dijimos recién. Hay ciertos actos que están en los códigos de procedimiento que solamente se tiene que notificar por cédula, si no la notificación es nula, como el caso de la designación de los peritos o la de los honorarios, ¿no? Y después está lo que se llama la notificación automática y, y lo que se llama la notificación por Ministerio de Ley. ¿Qué es la notificación automática? Y la notificación automática es cuando el juzgado larga un proveído y no dice nada. Dice, resuelve algo y queda en el expediente. Se supone que cuando quedó en el expediente, todo el mundo va a saber lo que dice el expediente. Entonces, se da por notificado directamente en el momento que está en el expediente, automáticamente cualquier persona que lo lee. Generalmente ese tipo de notificaciones es de cosas de trámites sencillos, de alguno que dejó una documentación, de cosas así, cosas que no requieren un trámite complejo, generalmente se sacó la resolución y después se da por notificada, que no implica, que no tiene grandes efectos, por ejemplo. Después está lo que se llama Ministerio de Ley. ¿Qué es el Ministerio de Ley? Bueno, el Ministerio de Ley es el, cuando una persona se notifica por día de nota. Los días de nota son los martes y viernes. Entonces, cuando un juzgado pone en un proveído, hágase saber, ¿no? El hágase saber quiere decir que uno tiene que estar enterado, ¿no? De lo que pasa y que generalmente hay alguna cosa que cumplir
o una vista, o algo para decir o no, el juez dice, bueno, hágase saber, a partir del, la notificación empieza a correr a partir del primer día de nota posterior al dictado del acto. O sea, si a mí me dictan un acto un día lunes, el ministerio, si yo me notifico por Ministerio de Ley, voy a empezar a notificarme desde el martes, que es el primer día de nota. Los días de nota son los martes y los viernes. ¿Mm? Eso cuando el juez no libra cédula. Cuando el juez requiere que se libre una cédula, le va a poner notifíquese. O notifíquese con copia, o notifíquese con cédula. Pero el notifíquese quiere decir que alguien tiene que hacer la cédula. ¿Me explico? Y como el impulso de parte, ahora, en todos los juzgados, esa cédula la va a tener que diligenciar una parte. El juzgado no, en teoría no la va a hacer. La están haciendo con algunos trámites urgentes, pero no deberían. Ahora, en este momento, todos los impulsos son de parte, salvo algunos casos especiales de juicios penales, que bueno, que requieren mayor urgencia y que no quede, tiene que quedar librada la parte, pero son casos especiales. Pero hoy por hoy, desde la pérdida desde la reforma de la ley 18345, los juzgados laborales también tienen impulso de parte. O sea que hay que esperar la cédula y que la haga alguna de las partes, sobre todo antes de tomar el cargo. Bueno, tenemos tomado el cargo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ahora, bueno, procurar primero relevar los puntos de pericia. O sea, ¿qué quiere decir los puntos de pericia? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? ¿Qué nos piden que hagamos? ¿Mm? Los puntos de pericia van a estar dentro de lo que se llama la prueba, dentro de los escritos. Seguro que hay puntos de pericia de la demandada, puntos de pericia de la actora y también muchas veces puntos de pericia de los terceros. También, sobre todo cuando hay accidentes de tránsito, que las compañías de seguro vienen como terceras citadas y citadas en garantía. Bueno, uno los tiene que contestar. Uno generalmente, ¿qué hay que hacer? Relevar todos esos puntos de pericia, ponerse a ver qué es lo que hay que pedir. Y una vez que yo tengo eso, lo que tengo que hacer es tratar de procurar a ver dónde está o quién tiene la documentación de respaldo o a quién se la tenemos que pedir. Entonces, acá tenemos otra historia. ¿Mm? Primero, en esos casos lo que habría que ver, que muchas veces pasaba en los laborales, si en algún lado el juez no intimó a la parte a que ponga libro, por ahí alguno de los obligados a poner la documentación a disposición manifestó el domicilio en lugar de libros. ¿Mm? Hay que buscar eso. Si lo encontramos en el expediente, bueno, veremos a quién hay que pedir las cosas y nos contactaremos con ese domicilio y esos funcionarios que se supone que están denunciados en el expediente. Si en el expediente no hay nada denunciado sobre quién tiene que poner la documentación a disposición, yo lo que sugiero es que se haga un escrito solicitando al juez que se intime a las partes a que brinden, a que brinden un domicilio físico, esto es fundamental por más que después no se cumpla, un domicilio físico para compulsa presencial y canales de información para remisión y recepción de, de documentación en forma digital, ¿no? Funcionarios de contacto y teléfonos. Eso es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy, con el auge de lo digital, lo que está pasando en la práctica ahora, que todo el mundo está mandando la documentación por vía mail. ¿Mm? Entonces, cuando alguien manda la documentación por vía mail, ¿mm? Ahí tenemos algún problema. ¿Y por qué tenemos algún problema? Porque lo que hay que tener en cuenta es que un perito, la función de un perito es comprobar, ¿no? Es comprobar que comprobar dentro de lo que uno le pide en los puntos de pericia, uno es auxiliar del juez y que los elementos que uno recoge sirvan para generar una convicción de que esos hechos son verdaderos o que concuerdan con la realidad, asesorando al juez para que tenga, para que pueda decidir mejor. O sea, lo que busca la pericia es crear convicción en el juez para que después pueda valorar mejor la prueba. El perito no es el que prueba, porque ese es otro error que muchas veces muchos han cometido el perito no prueba, el perito es un auxiliar del juez, el perito informa.
Entonces el perito le va a informar al juez, le va a informar al juez y le va a dar elementos para que pueda decidir mejor. Es un asesor del juez, es un auxiliar del juez. Y claro, el juez es un abogado. Y, y como es un abogado, entiende de leyes, pero hay muchas materias que no entiende. Quizás de medicina no entienda, de muchas cosas contables quizás no entienda, de cosas de psicología. Por eso se nombran peritos de distintas especialidades. Ustedes van a ver en los expedientes que hay peritos psicólogos, muchas veces peritos mecánicos, peritos, depende el litigio, ¿no? Y depende de lo que el juez necesite saber o que las partes necesiten saber. Porque, ojo, el perito, como es nombrado de oficio, puede ser solicitado por las partes, ¿m? Puede ser solicitado por las partes, obviamente que las partes van a solicitar sorteo a un perito, pero muchas veces pasa que es el propio juez que lo pide sin que lo pidan las partes. Ha pasado también. Que directamente el juez, porque quiere formarse alguna convicción en algún litigio, en algún tema que tiene, pide que se nombre un perito. Y lo hace el juez de oficio. ¿M? Porque lo que todo el mundo tiene que saber que el perito oficial es el auxiliar del juez y no tiene otra función. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Lo mandamos intimar para que pongan la documentación a disposición. Bueno, ¿qué termina pasando? Uno se la pide, le manda los mails, generalmente le mandamos los mails por los puntos de pericia, si hay teléfono los llamamos, tratamos de arreglar. Generalmente la empresa que va a decir te mando todo por mail. ¿Eh? Bueno, mándalo por mail. Ahora yo me pregunto, las pericias por vía mail, y ese es un tema, tienen ciertos defectos en los cuales pueden ser hasta pasibles de nulidad. Cosa de que no pasa porque hay muchos abogados que, bueno, si les sirve, siguen para adelante, pero también puede haber otros que la objeten porque tienen interés que se caiga en un juicio. Entonces, y piden por la nulidad de una pericia. Y en algunos casos ha corrido. ¿Por qué la nulidad de la pericia? Porque si yo hago una pericia, porque a mí muchas veces encima son enviadas las cosas por los propios estudios de abogado y no por quien tiene la guardia de la documentación. O sea, viene el estudio de abogado, le pide, dice, le voy a pedir las cosas a mi cliente. Le manda un mail al cliente y el cliente le manda otro mail con la documentación. Y el abogado se la manda al perito. O sea, eh, ¿qué termina siendo un perito? El perito, entonces en ese caso, para mí no termina aprobando nada. Porque termina recogiendo documentación que le mandaron por mail y que no se sabe dónde la sacaron. Entonces, lo que mínimamente tiene que hacer el perito es tratar de saber el origen y la trazabilidad de esa documentación. Eso es fundamental, por más que en la práctica no se haga. ¿M? Entonces, cuando hacen el informe, yo creo que eso tiene que quedar aclarado, que si alguien hace una pericia virtual, que quede aclarado de que es por responsabilidad de la demandada y que no es porque el perito quiso. Porque puede pedir la nulidad. ¿Por qué se puede pedir una nulidad a un acto? ¿Mm? Porque tiene vicios que lo hacen ineficaz. Entonces, un perito tiene que verificar, tiene que hacer ciertos procedimientos como para poder llegar a una verdad objetiva que le sirva al juez para dictar sentencia. Entonces, si, ¿qué gano yo de que venga un tipo y me mande una póliza de seguro sacada, que dicen ellos porque yo tengo todo digital, la sacan, se supone una computadora, la digitalizan con un teléfono y me la mandan a mí por mail? Yo lo que tengo que verificar, que por lo menos de verificar de dónde salió. Eso hay que hacerlo, porque ustedes saben que hoy con inteligencia artificial me arman la policía en 2 minutos. Entonces, hay cosas que no deberían, no debería tenerse tanto, ¿cómo es? No debería tenerse tanta confianza en la pericia virtual. A ver, hay que chequear. Yo lo que hago generalmente en el escrito, cuando le informo al juez que me pusieron la documentación a disposición, que lo hago en carácter de adelanto, porque que la parte queda en adelantar la documentación por vía mail a efecto de que después sea compulsada presencialmente. Después si uno va o no va, es otra historia, pero en definitiva para quedar cubierto hay que hacer una cosa así. Y no decir, no sé, la parte prometió que va a mandar la documentación y entonces voy a presentar el informe, sin decir nada con respecto a la presencialidad, porque ahí estoy terminando de ponerme una soga al cuello si del otro lado tengo un abogado que tiene ganas de armar lío. Me escucha eso y lo primero que dice es pedir una nulidad. Miren lo que dijo el perito.
Entonces, no sé si me explico. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso también. O sea, sí, nadie excluye que en algún caso se pueda hacer la pericia por mail, hay que hacerlo, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse bien, hay que cuidarse bien, hay que tratar de atar todos los cabos, como dicen por ahí, para que después alguien no pida la nulidad o que no empiecen a impugnar por todos lados. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Consigo la documentación. ¿Mm? Y me pongo a hacer el informe. Hay otro tema que también tienen que tener los peritos muy en cuenta, es diferenciar, ¿no?, lo que es informar al juez de que alguno pide un trabajo que no es, ¿cómo es? Que no es obligación del perito hacerlo. Se da mucho eso. El perito tiene que informar al juez, el perito no tiene que hacer el trabajo que le corresponde a las partes. Y cuando pasa alguna cosa de esa, uno no lo tiene que hacer e informar al juez porque no lo hace. ¿Mm? Eso pasa muchas veces cuando cuando piden algunos cierto tipo de información que no surge directamente del balance. Supongo, no sé, hubo un día que a mí me pedía una información de Swiss Medical que no la tenía. Al final me terminaron removiendo y ese fue otro problema. Pero bueno, una información de Swiss Medical que Swiss Medical no la tenía. Y no la tenía porque no era de interés de la empresa tenerla. Que era, por ejemplo, el costo de enviar las cartas en papel versus el costo de hacer un mail. ¿Mm? Y era así, ¿eh? Y había una liga de consumidores que hacía juicios, qué sé yo, va, y quería que le discriminaran eso. Entonces me dice el asesor técnico de Sudamérica, dice, esto nosotros no lo llevamos porque a la empresa no le interesa tenerlo. ¿Mm? Entonces me vienen a impugnar y me dicen, el juez ha ordenado de que el perito estime el costo de las cartas. Si no tengo información, primero no lo puedo hacer. Y segundo, la que tiene que preparar esa información es la empresa. Y lo que yo tengo que hacer, si la empresa la prepara, ahí sí, una vez que está esa información preparada, yo tengo que chequear que se ajuste a la verdad. Esa es la función. O sea, el perito puede cotejar, el perito puede ver la documentación, y hasta el perito puede sumar cosas, pero lo que no puede hacer el perito es reemplazar el trabajo de los que tienen que aportar la documentación, porque si no, entonces estamos cayendo en lo que se llama sustitución de prueba. Yo no puedo manipular la prueba. Y acá es importante decir que es una frase que yo le he usado varias veces, que en alguna impugnación, que el perito no está obligado, ¿no?, a brindar los datos o armar los datos que la propia contabilidad no provee. Es lógico, si la propia contabilidad de la empresa no provee las cosas, yo no las puedo armar. ¿Mm? Y un juez comercial nos dio la razón y le ordenó a una automotriz, le ordenó Carmen la documentación y como no la armaron, le aplicó el artículo 388, bueno, el artículo 388 que está en el Código Procesal, que es parecido al 55 de la Ley Laboral, es decir, que la documentación no exhibida en el momento puede ser el juez la da por desistida y que puede llegar a ser una presunción en contra. O sea, lo que le están diciendo al tipo, bueno, vos no trajiste la documenta, bien. Entonces, esto me da mala espina, piensa el juez, ¿no? Y si no la dieron es por algo. Y después por ahí les influye en el momento de la sentencia. Eso es lo que quiere decir cuando es presunción en contra. O sea, el juez presume de que como no trajeron la documentación, entonces están ocultando algo. ¿Mm? Y se lo aplica. Bueno, acá se lo aplicaron. Entonces, bueno, hago el informe, presento la documentación, uso la documentación. Otro tema que también hay que tener en cuenta, que muchas veces genera algunas polémicas con algunos colegas, es que lo que la empresa no les da, lo que tienen que poner, la empresa no me lo dio. Es así de simple. Usted informe tal cosa. No lo puedo informar porque la empresa no me dio los elementos. Después van a venir, van a impugnar, van a decir que sí me dieron los elementos y yo tengo que insistir con que no me dieron los elementos. ¿Mm? Entonces, una vez que si a mí no me dan los elementos en la primera visita, yo tengo que poner que a mí no se me proporcionaron los elementos. El perito no puede estar yendo 3, 4, 5 veces porque aparte, inclusive,
eso también ha traído problemas con la parte actora, porque alguna parte actora termina impugnando y después termina manifestando que el perito es parcial por permitirle armar la documentación a un demandado que no la tenía en forma cuando el perito fue. Cierto modo tienen razón. O sea que en ese sentido también hay que... No está, si alguien lo notificó fehacientemente, miren que voy tal día, y no tienen las cosas, y ese día que fueron no tienen las cosas, y uno, yo voy a informar, fui y no me las dieron, punto, nada más, después que el juez resuelva. ¿Mm? Bueno, viendo todo esto que yo y a duras penas pudiendo armar el informe, acá hay otro tema que es importante para los laborales, que también genera bastante rispidez, eh, es el tema de las liquidaciones. Cuando, cuando piden la liquidación de cuánto debería cobrar una persona que hace, que hace un juicio laboral. Bueno, ¿qué termina pasando en la práctica? En la práctica termina pasando que el que pide el cálculo en el 99% de las veces es el actor. ¿Mm? El actor le dice sí, porque el perito deberá liquidar, bla, bla, bla. Uno hace la liquidación. Primero, esa liquidación, ¿no? Esa liquidación que hacemos nosotros, primero hay que tener en cuenta que la liquidación no es de carácter determinativo, es de carácter informativo y no es vinculante. ¿Eh? El juez puede valorarla o puede desestimarla. ¿Mm? ¿No? Que quede claro porque también muchos piensan, ¿no? Que ahí donde viene la impugnación, que el perito tendría que haber hecho esto, hecho lo otro, no. Es de carácter informativo, no lo obliga al juez a seguirla. ¿Mm? Puede decir al juez, bueno, le formará una convicción, pero no está obligado a seguirla. Si el juez se forma otra opinión, no sigue esa liquidación. Y ha pasado muchas veces. Entonces, cuando uno verifica la liquidación en algún punto de pericia, generalmente de la parte actora, se verifique la liquidación practicada, ¿no? Uno lo único que tiene que hacer es que la liquidación concuerde razonablemente con los parámetros que la propia actora fijó. Que eso no quiere decir copiarla, ¿eh? Pues yo muchas veces las he modificado. Puede estar mal sumada, puede estar mal tomado un periodo. Hay un montón de cosas que puede. Entonces uno la tendrá que corregir para que esté bien, pero siempre siguiendo la razonabilidad de los parámetros de la parte actora, que es la que hace el juicio. Eso es laboral. Ahora vamos a ver el resto de los fueros, qué pasa con eso. ¿Me explico? Porque el laboral es la típica esa. Nos piden que practiquemos liquidación para el caso de prosperar la demanda y la liquidación se hace. Después termina impugnada. Bueno, presento el informe. Cuando presento el informe, el juez le va a dar traslado, como dije yo recién, por cédula. En este caso, la cédula tendrá que hacer alguna de las partes, no le va a dar traslado por saber. Y ahí lo que puede llegar a pasar es que las partes impugnen. ¿Qué es una impugnación? Una impugnación es cuando no están de acuerdo con lo que el perito informó en la pericia y que piden o que no se tenga en cuenta, o piden que se reformule, o piden lo que quieren. Pero básicamente se impugna porque no se está de acuerdo con la conclusión del perito. Entonces, ¿qué puede pasar? Generalmente lo que hacen los jueces, porque muchas veces nadie lee nada, porque muchas de estas impugnaciones no deberían salir del juzgado, el juez le da traslado. Cuando le da traslado, me tiene que llegar a hacer y yo tengo que contestarla. Entonces yo digo, ¿qué contesto? Bueno, depende de lo que me pregunten, voy a contestar. Muchas veces pasa, que hay que tenerlo en cuenta, que las impugnaciones, hay jurisprudencia con eso, cuando soy muy general, que dice, sí señor, esto está mal, pero sin explicar lo que está mal, qué sé yo, y eso uno le explica que uno ratifica lo que calculó, porque no dijeron que hay un error, pero no dicen cuál es el error, o que muchas veces están completamente equivocados. Entonces, lo que hay que saber hacer, como decía un viejo profesor de la facultad, muchas veces no se trata de hacer el informe, eh, se trata de saber contestar las impugnaciones. Porque muchas veces capciosa, se agregan cosas, muchos por vía de impugnación ponen cosas que no habían, que se habían olvidado de poner en el ofrecimiento de prueba, cosas que no corresponden. Entonces uno tiene que estar atento para no trabajar de más, porque todo lo que es un hecho nuevo no debe ser contestado por el perito. Hay que decirle al juez, esto es prueba nueva y usted ordene fehacientemente si yo lo tengo que contestar o no. Eso es así.
Y porque en general hay algunos que inclusive hasta se pueden subir los honorarios con las tareas nuevas. O sea que no deberían ofrecer prueba nueva fuera de la oportunidad de cuando se ofreció la prueba en un principio. Si hacen eso, hay que plantearlo como hecho nuevo. Si el juez lo autoriza, se hará. Si el juez no lo autoriza, no se hará. ¿Mm? Entonces, uno lo que tiene que hacer ahí, y eso cuando uno contesta el informe, hay que interpretar bien también qué se contesta. Uno no está obligado a contestar todo lo que le pregunten, por más que el abogado diga, el juez ya emitió la orden del hecho de dar traslado. No. El hecho de dar traslado no implica una orden directa a contestar todo lo que nos preguntan. Porque para eso el juez nos está diciendo, yo le mando los puntos y ustedes contesten en base a su criterio profesional. Porque si yo tuviera que contestar todo lo que a veces me preguntan, porque es una orden estricta del juez, a mí un día me preguntaron una que es típica en los juicios sobre indemnizaciones de RT, es que es que el perito determine la enfermedad inculpable. ¿Y cómo puede saber el perito si la enfermedad es inculpable o es gravosa? No lo puedo saber yo. Eso es una cosa que la tiene que determinar el juez asesorado por el perito médico. O sea, la enfermedad, ¿qué le llaman enfermedad inculpable? A la que no pueden culpar al empleador de haberla tenido al empleado. O sea, por ejemplo, una enfermedad previa. Yo tengo, no sé, tengo un empleado que es en juicio de la RT porque dice que se intoxicó con plomo. Y el otro le conté, y la parte de demanda en un momentito, bueno, te intoxicaste con plomo, vos venías enfermo de antes. Y ahí empieza la pelea. Y me dice, y vienen a mí como perito contador y me preguntan, y me preguntan que defina la enfermedad inculpable del actor. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Me ordenan eso y yo le tengo que decir al juez, no me corresponde. Y se lo digo. Y después, el otro tema que es típico cuando piden copias. Cuando piden acompañe copia, el perito no tiene que acompañar copias. Por más que digan lo que quieran. Uno a veces acompaña copias para no escribir. Pero bueno, eso por una cuestión de practicidad. Pero si uno le dice, acompañe copia íntegra del legajo del actor, primero que la demanda por ahí no me lo va a dar. Segundo, que si me lo da, no me corresponde la copia, lo tienen que pedir por oficio. O lo tienen que pedir por oficio, o lo tienen que pedir en la oportunidad que se intima a las partes a que exhiban la documentación que tienen en su poder. Eso es una parte del juicio, que está dentro del periodo de prueba. Entonces, pero si no lo hacen, le piden al perito que lo haga. Bueno, no corresponde. ¿Por qué? Porque tranquilamente eso que me dicen usted aporte la copia, lo pueden pedir por oficio. Entonces el perito estaría sustituyendo prueba. Aparte, el código de procedimiento, cuando define un perito, que yo eso lo contestado en algún escrito también, ¿no? Un perito, muchas veces dicen que el perito, el artículo 453 del código, no sé cuál era, lo define como una persona que es experta en algún arte o ciencia, ¿no? Y que brindará sus conocimientos científicos para que el juez resuelva mejor. Es más o menos es esa la definición de perito que tiene el Código Procesal y la que tienen casi todos los códigos. Bueno, entonces es un conocimiento científico para asesorar al juez. Si alguien a mí me está pidiendo una copia, ¿qué conocimiento científico estoy aplicando? Ninguno. Esa es la verdad. No se precisa ningún conocimiento científico para agarrar y poner una copia en un expediente. Y aparte que estoy sustituyendo la prueba porque eso es prueba informativa y tiene que ser contestada y solicitada por medio de un oficio. ¿Mm? Dicho esto, porque es otro tema que es recurrente, porque muchos peritos, sobre todo cuando son más jóvenes que no entienden mucho, creen que hay que contestar todo y los abogados chicanean, el juez dio la orden y tiene que contestar. No, hay que saber filtrar qué es lo que se conteste y qué es lo que no. Y lo que otro hay que saber también en el informe es que uno tiene que estar preparado para defender lo que puso, porque lo van a atacar. Seguro que va a venir una impugnación de una parte y la otra y van a atacar todo lo que uno dice. Entonces uno tiene que estar preparado para poder contestar. ¿Mm? Bueno, todo juicio, y tú también hay que saberlo porque tiene que ver con la actuación de los peritos y también con lo que estaba dando vuelta en el curso. ¿Mm? Tiene básicamente tres etapas, que la primera etapa es la etapa la primera etapa, bueno, es la etapa es la etapa de, digamos, de instalación de la demanda, de la instrucción. ¿No? Después se abre la etapa de prueba. La etapa de prueba es donde es donde empieza a actuar el perito,
¿Mm? El perito empieza a actuar, bueno, porque entra dentro de la etapa de prueba. ¿Cuándo aparece el perito en el expediente? Salvo que hace una prueba anticipada, que es otro tema, en general aparece en los juzgados que dependen no en los juzgados laborales, porque eso no existe, pero bueno, en los juzgados laborales aparece por cuando el juez determina el auto de prueba, porque en los juzgados laborales, por la 18345, es el juez el que arma la prueba y no llama audiencia para eso. ¿Mm? Pero en el resto de los fueros está lo que se llama la audiencia del 360. ¿Qué pasa? Es una audiencia en la cual interviene el juez personalmente y ahí es donde se termina armando la prueba. ¿Mm? Esa audiencia del 360, cuando se termina en el acta, ya está el nombramiento del perito, ya están resueltas las oposiciones, ya está todo resuelto. Y ahí es cuando realmente empieza nuestra tarea una vez que nos notifican. ¿Mm? Después o sea, la prueba va a aparecer después de la audiencia del 360. Ahora en laboral creo que han dejado algo parecido a la 360, a la audiencia del 360 después de la reforma. Antes no existía. ¿Mm? Antes el juez agarraba y dictaba el auto de prueba directamente él, sin audiencia. Eso es laboral. Ahora no sé si hay audiencia, pero creo que eso cambió también. Y bueno, una vez que ya está, que uno empieza a trabajar, que ya presentó el informe, pueden venir las impugnaciones. ¿Mm? Cuando vienen las impugnaciones, ¿qué tiene que hacer uno con las impugnaciones? Contestarlas. Básicamente, contestar lo que uno le pregunta en base a nuestro criterio profesional, porque saber cuándo hay que contestar algo y cuándo que no, y qué contestar. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Mm? Porque vamos a decir la verdad, muchas veces los abogados impugnan cualquier cosa. A veces hay cosas que son insólitas y muchos saben que por desgracia nadie lee nada. ¿Y qué pasa en los juzgados generalmente? Generalmente llega la impugnación y muchas veces no la leen y le dan traslado para que conteste el perito. Se haga de ese traslado a la impugnación deducida. Y bueno, y el perito debe contestar. En muchos casos, cuando el juez realmente lee, termina pasando una famosa frase que dice: téngase en cuenta para el momento procesal pertinente, que yo medio en broma siempre digo que es equivalente a la máquina de escribir invisible del jefe Gorgory en un capítulo de Los Simpsons. Escuche, si yo lo estoy escuchando y estoy escribiendo la denuncia en la máquina invisible. Bueno, lo que quiere decir es que con eso le está diciendo al perito: no conteste nada porque esto lo voy a ver cuando sea el momento, pero ya está, ya se cerró la etapa para el perito. Bueno, una vez que las impugnaciones ya quedaron firmes, ahí se termina la labor del perito en la etapa de prueba. Se termina ahí. ¿Qué tiene que hacer el perito ahí? Nada. Si no lo llaman para nada, tiene que hacer la plancha hasta el momento que haya sentencia y haya liquidación de honorario. Bueno, después hay que ver si los honorarios, cuando se liquidan, ¿no? Que eso ya es la tercera etapa, que es la etapa de ejecución. Habíamos dicho que la primera etapa es la preparatoria, la segunda etapa es la etapa de prueba, y la tercera es la de alegatos, y la cuarta es sentencia, y después de que la sentencia pueden venir las instancias de apelaciones, y una vez que están resueltas las instancias de apelaciones, ya ahí se pasa a lo que se llama la etapa de ejecución. ¿Y qué quiere decir la etapa de ejecución? Que es la que adquiere fuerza para que se cumpla con la sentencia. Se ejecute la sentencia. O sea, lo que se dispuso como sentencia, bueno, la etapa de ejecución es cuando se tiene que hacer valer. Pero ya para eso pasaron la etapa de prueba, pasó la etapa preparatoria, la de prueba, los alegatos, la sentencia de primera instancia, las apelaciones, que pueden ser por honorario, ¿no? Y después, cuando quedan firmes las apelaciones, entonces si alguien no recurre a la corte, el expediente queda ahí. Y ahí es donde hay que empezar lo que se llama la ejecución. ¿Mm? ¿Qué pasa con la ejecución? Bueno, ahí va a ser el momento de que bueno, alguien va a hacer la liquidación final, ¿no? Como para que sirva de base regulatoria para poder regular los honorarios. ¿Qué pasa que una vez se regulan los honorarios? Bueno, cuando se regulan los honorarios puede pasar de que se apelen por altos o por bajos. ¿Mm? Por eso la sugerencia es que siempre se apelen. Si después no apeló nadie, se puede dar de baja la apelación. Uno va, desiste de la apelación, presenta un escrito de desiste de apelación y el expediente no se va a la Cámara. ¿Mm? Una vez que los honorarios quedan firmes y en pagos, ahí es cuando uno tiene que empezar la etapa de ver cómo los cobra. Porque
A ver, si a una persona le intiman y en el momento depositó ya no cayó en mora. O sea, ya pagó. Ahora, ¿qué pasa cuando no pagan? O sea, volvemos a las etapas y no nos quedamos atrás. Pasamos la etapa de prueba, pasamos la etapa de prueba, después de la etapa de prueba viene lo que se llama la etapa de alegatos. O sea, ¿qué es el alegato? Que generalmente no interviene el perito, no lo llaman, pero ha pasado que lo han llamado. ¿Eh? El alegato es cuando las partes hacen la argumentación final para convencer al juez antes de que éste dicte sentencia. Es un paso previo a la sentencia. Una vez que están presentados los alegatos, una parte pone sus argumentos, la otra parte pone lo suyo, van con los alegatos, el juez lo lee y ahí resuelve y saca la sentencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué puede pasar? Con el perito ahí. Y es raro, pero a mí una vez me llamaron en la etapa de alegatos. Después, mejor dicho, después de la etapa de alegato y previa a la sentencia, la jueza, que fue el 77 laboral, y dictó lo que se llama una medida para mejor proveer y me llamó como perito para que hiciera un cálculo, porque ella no estaba segura. Y después de eso recién sacó la sentencia. Por eso digo que también que había otra pregunta que era media capciosa, si un perito, cuando terminaba la labor de un perito, ¿no? Y, y la labor del perito termina con en realidad termina con la etapa de prueba. La labor normal de un perito. Ahora, que después uno tenga que hacer otra cosa porque se la piden en esa historia, pero el trabajo normal de un perito termina en la etapa de prueba. Porque ahí ya no, dentro de su ámbito específico no debería hacer más nada. Todo lo que le pidan de ahí para adelante ya son tareas de tipo adicional, que haga una liquidación por la ejecución. A veces, y también puede ser hasta que lo llamen al perito, porque sobre todo pasa en Capital, hacen lo que se llama una audiencia de vista de causa, y se lo llama al perito y algo que el juez no entiende lo llama al perito para que se lo explique. Y eso ha pasado. ¿Mm? Hacen audiencia de vista de causa, inclusive muchas veces que lo hacen acá en Cava, que en esa audiencia de vista de causa las partes en una audiencia le preguntan cosas al perito a veces sobre el informe. Y bueno, y el juez resuelve si ya la de baja todo, sigue para adelante. Entonces, tenemos la etapa de alegato. Pasa la etapa de alegato. Una vez que está eso, el juez ya tiene todos los argumentos de las partes, tiene todas las pruebas, tiene todo lo que él estima que tiene que tener, va y dicta sentencia. ¿Mm? Dicta la sentencia. ¿Qué pasa cuando dicta la sentencia? Bueno, en general pasaba que, sobre todo los laborales, que con la sentencia venían los honorarios. En el resto de los fueros, el 95% de las veces no regulaban los honorarios con la primera sentencia, porque decían que no había base liquidatoria firme. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaban de definir lo que era la base, se apelaba, se iba a la Cámara, recién cuando volvía se fijaban los honorarios. También ha habido casos que el mismo superior, la misma Cámara ha regulado los honorarios. Hay casos de eso, pero en general pasa eso. Una vez que sale el superior, el expediente vuelve y ahí se procede a regular honorarios. Es más, muchas veces es uno el que tiene que pedir la regulación de honorario, que está pasando en laboral porque, porque ahora tiene impulso de parte, porque antes lo hacía el juzgado de oficio, bueno, ahora no lo hace más. ¿Mm? Entonces, eso lo tiene que pedir uno, es una carga personal de uno, tiene que pedir que se regulen los honorarios. Se- una vez que regulan los honorarios, yo puedo estar conforme o no. Si no estoy conforme, puedo apelar. Si estoy conforme, me quedaré ahí, pero lo más probable es que puede ser que uno se quede sin apelar porque no quiso y después termine apelando por altos. Con lo cual el efecto fue exactamente el mismo, con el riesgo de que a uno después no le toquen los honorarios para arriba porque no apeló. Y bueno, se va a la Cámara, que es la instancia superior, la Cámara resuelve, vuelve al juzgado y el juzgado después sigue adelante con lo que tenga que seguir con el juicio, con la ejecución, con lo que tenga que seguir. Muchas veces llaman a los peritos contadores para realizar las liquidaciones en los expedientes. Bueno, cuando pasa eso hay que pedir por más que algunos la quieran dar, y hay que pedir una regulación aparte. ¿Mm? Porque muchas veces lo llaman al perito contador para que haga cálculos, para que mire esto, para que mire lo otro, y eso tiene un costo. Y si tiene un costo, alguien lo debería pagar. Entonces, muchos juzgados regulan por esa tarea adicional.
Otra cosa que también puede pasar, que le toque al perito, es que eh, el juzgado le pida que haga la liquidación a él. Ha pasado mil veces, sobre todo los laborales, que los laborales deberían hacer la liquidación, pero no la hacen y le dicen, bueno, que él haga el perito. Entonces va el perito, la hace. Eso también hay que pedir honorario. Bueno, pasa todo esto de ellos, se fue el expediente a la Cámara. ¿Qué puede pasar en la Cámara? Bueno, también si va con la sentencia, puede ser que le rechacen la sentencia, que eso a nosotros por ahí hasta nos puede influir también. Porque, ¿qué pasa? Si una persona hizo un juicio, lo ganó en primera instancia, y regularon los honorarios sobre lo que estaba en primera instancia, pero después resulta que la Cámara se la tira abajo y los honorarios fueron regulados en base a la sentencia de primera, lo más probable es que no bajen los honorarios también. Y ha pasado un montón de veces. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Si el expediente se va a Cámara, hay que tener en cuenta, hay que esperar lo que vuelva y después seguir recién ejecutar si se puede los honorarios. Otra cosa que yo veo mucho que está pasando y que mucha gente por ahí no lo está entendiendo, es cuando hay lo que se llama las medidas cautelares. ¿Mm? Ojo con eso. ¿Por qué es una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida preventiva, que es para cuidar a alguien, es para, es para tratar de garantizar la existencia de un derecho, de que si no hubiera una medida cautelar que lo cuide, puede quedar en trunco. Bueno, muchas veces hay personas que creen que porque hay una medida cautelar, entonces eso es definitivo. Y mucho ojo con eso porque muchas veces son medidas para no innovar de plata. Uno dice, bueno, está bien, no me van a descontar más esto porque hay una medida, sí, fenómeno, pero es preventivo. Y si eso se viene para atrás, después hay que devolver la plata. Porque el acto no existió. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado a veces con la terminología, ¿no? Y ese es un tema, porque yo tengo una pericia que fue a la corte y como fue en queja, le pidieron que deposite primero los honorarios antes de ir a la Cámara, antes de ir a la corte. Entonces pusieron los honorarios todos, pero el juez puso bien clarito que se brinde una caución juratoria de que después en el caso de salir desfavorable la acción, uno tenga el juramento de devolver la plata que corresponda, con lo cual están encanutados en un plazo fijo y no lo puedo sacar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchos también piensan, cuando hay una medida cautelar, de que es definitiva, y no es definitiva. Pasa, por ejemplo, con lo que habilita el código a pedir honorarios anticipados, porque se puede hacer a ver si algún juez lo da, pero ojo, no se olviden que el adelanto honorario está sujeto también a cuánto van a quedar, a cuánto va a quedar la moneda relacionada. Entonces, ¿qué pasa? Me viene, por ejemplo, hay una cautelar, me dijeron, bueno, yo te puedo pagar, te, te regulo los honorarios provisoriamente, que es como si fuera una medida cautelar, vista la ley de honorarios, que se pueden regular honorarios provisoriamente. Pero ¿qué pasa? Como son provisorios, pueden variar en más, pueden variar en menos. Si varían en menos, tengo que doble plata. Por eso a veces esas cosas son un arma de doble filo también, ¿eh? Bueno, ahí llegamos a la parte de ejecución de sentencia, sí. Sí, Daniel. No, no, como para ir redondeando y quedamos para la próxima charla ahondar más en el tema, si te parece. Ir Sí, dando, haciendo un cierre. bueno, lo que pasa es que acá tratamos de dar un pantallazo, ¿no? Por supuesto, más amplio mejor. Siempre es bueno tener opciones y más que nada contar con, principalmente con la práctica que ya tenés encima, que se nota que has estado mucho en litigios y es mucho lo que estás aportando a nivel de experiencia personal. Es impresionante. La verdad que agradecido con el curso también de que nos pueda brindar semejante experiencia. Bueno, gracias. Se hace lo que se puede. Lo que pasa es que a veces han tocado cosas simples y a veces han tocado cosas que son complejas. Y lo que hay que tener en cuenta también, que es una cosa que muchos colegas creen que la ley es taxativa o que la justicia es taxativa. No, la justicia es relativa. Lo que para uno es, para otro no es. Y aparte que no todos los falsos piensan todo lo mismo.
Y ese es el tema. ¿Por qué no? Porque muchas veces, no, porque la ley dice esto y me dicen otra cosa. Es relativo. O sea, muchas veces con el criterio del juzgado, con esto, con lo otro, un juzgado piensa una cosa, otro piensa otra. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta porque si no, muchas veces termina frustrando. ¿Cómo si la ley dice esto y hacen otra cosa? Pero es lo que es así. Está pasando mucho con la ley de honorarios, que habría que hablar bastante de la ley de honorarios, de la 27423 y de muchas cosas que están pasando. Que hay juzgados que directamente no la cumplen. Y hasta hubo un juez que terminó destituido, ¿no? O prácticamente con un jury, pero no lo destituyeron, que directamente, sin que nadie se lo pidiera, declaraba inconstitucional la 27423, él de oficio, que era un juez civil. Y bueno, lo terminaron acorralando, pero por eso él, como no estaba de acuerdo en su juzgado, esa ley no corría y la declaró inconstitucional. Él de oficio, nadie se lo pidió nunca. Por eso es que todo este tipo de cosas da para hablar mucho. ¿Mm? Así Sí, que, sí, por supuesto. Eh, Como, si te parece, vamos cerrando hoy acá la charla y en la próxima oportunidad vemos de tocar algún tema más específico o también contar con, por supuesto, con todo tu conocimiento. sí, hay que buscar algún tema específico, por ejemplo, la ley de honorario, o cómo moverse en etapa de prueba, o un montón. Hay muchas cosas para hablar acá. Hay muchas cosas. ¿Mm? Así que, Sí, sí, porque no es fácil, porque una de las cosas que uno dice a veces no es por ser elitista, ¿no? Pero generalmente se toma la pericia como si fuera una salida laboral inmediata cuando una persona se recibe, pero en realidad debería ser al revés. Debería ser al revés porque a veces tiene muchas consecuencias las cosas y hay cosas que no, que son complejas, que a veces no las entiende uno que hace 1000 años que está y son complejas, son muy complejas y a veces no solamente hay que salir con conocimiento, sino hay que salir con astucia, porque pasa y hay que hacerlo. Y bueno, queda otra, pues sino que, sí, bueno, hay que aprender a diferenciar todo este tipo de cosas. ¿Mm? Así que bueno. así que, bueno, Daniel, te agradezco la charla y bueno, estaremos para una próxima oportunidad. Vamos, la próxima veremos. ¿Mm? Dale, así que nos veremos la próxima. ¿Mm? Está grabando esto.